Bien, en algunas clases del Tetra pasado estuvimos viendo, no sé si recuerden, cuando vimos la traducción y transliteración de la Biblia. Y lo anotamos aquí y les dijimos cuál era la diferencia de traducción y transliteración. Para aquellos que no escucharon ese audio, está disponible, ese sí está disponible ahorita en Spotify. Les compartíamos que la traducción de la Biblia, lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, para decir que está muy bien, o está muy padre, o está muy chido, o está muy perrón, son varias palabras que aquí en Nuevo León dicen para decir que algo está bien. Yo me acuerdo cuando fuimos a Chihuahua, en lugar de decir está bien padre o está bien bonito, ellos dicen está bien suave. Entonces yo cuando escuché a los de Chihuahua que venían aquí a los campamentos decían, ay, está bien suave, yo me imaginaba que estaba algo así como apachurrable o suavecito. Ajá, así, pero en realidad ellos lo que decían era que estaba muy padre. Entonces cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros tenemos la traducción de la Biblia del inglés de Inglaterra, lo encontramos al inglés de Estados Unidos y luego del inglés de Estados Unidos al español en la actualidad. Pero en realidad el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes del Nuevo Testamento en griego y en arameo. Por ejemplo, cuando vemos la Reina Valera 1960 y que la abren, no sé quién tenga una Biblia que tiene letritas rojas y que nos dicen lo que está en rojo es lo que Jesús dijo. Bueno, esas letritas rojas en realidad era arameo. Entonces lo tradujeron del arameo al griego y luego al inglés y luego al inglés de Estados Unidos y luego al español. Entonces en esa traducción vamos a decir que decía estaba muy bien, pero ya nosotros lo vemos en nuestra Biblia como y estaba bueno, ¿ok? Cambia esa expresión. Por eso es que nosotros en estos estudios nos estamos yendo a la transliteración. ¿Qué es la transliteración? La transliteración no es una traducción. La transliteración es irnos al original y ver qué es lo que quiere decir esa palabra, para saber qué es lo que realmente nos estaba diciendo Dios a través de su palabra. Amén. Entonces estamos viendo lo que es transliteración. Dentro de ese concepto, hoy yo le voy a invitar a que abramos Mateo 20. Mateo 17, versículos 20 al 21. Es Mateo 17. Mateo capítulo 17, versículos 20 y 21. En nuestra Biblia, en la Reina Valera 1960 dice, en el nombre de Jesús, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto os digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada es imposible para ustedes, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Entonces, cada que escuchamos nosotros la palabra este género no sale sino con ayuno y oración, nuestra mente inmediatamente se va a lo que nos han predicado por años y pensamos que este género se refiere a demonios. ¿Sí o no? ¿Okay? En la traducción nos hacen ver que son demonios, en la traducción. Pero en la transliteración no está hablando de demonios. Ahora, primero vamos a ver, dice aquí, porque ustedes tienen muy poca fe. En realidad dice, porque ustedes tienen incredulidad. ¿Ok? Entonces, en la transliteración dice, incredulidad. Entonces, dice, porque ustedes tienen muy poca incredulidad. O porque ustedes tienen incredulidad. Dice, y si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada, diga conmigo, nada. Nada es imposible para ustedes.
Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bien. Estas últimas semanas que estamos viendo lo de oración han sido semanas muy intensas, en todos los sentidos. Muy intensas. Y de hecho en las últimas 2 grabaciones compartíamos y decíamos, la primera guerra espiritual se mueve a través de la oración. Eso quiere decir, cuando empiezas a orar, todo se pone así, principalmente nosotros. Y a mí me ha pasado en estas últimas 2 semanas. Es como si te pusieran a prueba la parte más, ¿cómo dices tú? La línea delgada, la línea... Sí, dice la hermana Eva siempre, hay una línea transparente, muy delgadita, pero es tan delgadita que es transparente. Y esa línea transparente es la que se mueve en todos nosotros y son las emociones. Entonces, estas últimas 2 semanas hemos estado hablando y repitiendo constantemente que el primer campo de batalla no es la mente, son las emociones. Y luego las emociones mueven la mente y luego ya la mente genera los pensamientos y de ahí ahí pasan las tentaciones, que son los dardos de fuego, y si aceptamos las tentaciones se convierten en pecado. Pero todo empieza a través de las emociones. Entonces vuelvo a repetir, en la transliteración, al ver la traducción tal cual, esta palabra, pero este género no sale sino con oración y ayuno, no se refiere a demonios. Otra vez lo vuelvo a repetir, no se refiere a demonios. Aquí se está refiriendo a la incredulidad, algo que sucede en el ser humano, algo que sucede en todos nosotros. En algún momento nosotros tenemos incredulidad, y no solamente en Dios. Hay veces que le perdemos la fe a las personas. Cuando te traicionan, cuando te hieren, y tú ya no les crees, aunque te digan, en las escuelas te enseñan el cuento del lobo, ¿se acuerdan? Que primo decía, me ataca el lobo, y no era cierto. Y cuando ya era cierto, nadie le creyó. Bueno, ese proceso todos nosotros lo vivimos. Ahora, este estado de incredulidad, escuche la palabra, es un estado. Este estado de incredulidad, la Biblia dice que solamente sale con oración y ayuno. ¿Ok? Es un estado de la persona. La incredulidad es un estado de un individuo, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, la Biblia nos enseña que este género, que este estado, solamente sale con oración y ayuno. Amén. Ahora vamos a las palabras en el original. En el original dice, y aquí es donde nos vamos a empezar a sorprender. Dice, sin embargo, este amable, o sea, cuando lo vemos en el griego dice, sin embargo, este amable, y la palabra amable es genos. ¿Ok? Genos quiere decir clase, generación, estirpe o parentesco. Otra vez, sin embargo, este amable, o sea, sin embargo, este genos, sin embargo, esta clase, sin embargo, este género, esta generación, sin embargo, esta estirpe, sin embargo, este parentesco o esta similitud de personas, no sale sino por, dice en la Biblia, proselitismo de oración. Esa palabra dice prouche, proselitismo de oración. La verdad, yo nunca había escuchado esa palabra. Proselitismo de oración. O sea, no sale sino por proselitismo de oración y ayuno, que es nesteia, que es abstinencia. ¿Ok? Quiero que preste mucha atención para estar juntos en esto. Sin embargo, este género, genos, está hablando de personas con un perfil. Está hablando de generaciones. El año pasado les hablamos de las generaciones, ahora que en internet las puedes encontrar, la generación Z, la generación X, la generación
niños de la posguerra, que es las edades que tenemos más o menos algunos de por acá. Por ejemplo, la hermana Panchis, la hermana Eva son de una generación. Amén. Paz, Dora, yo somos de otra generación. Carlitos y Abraham son de otra generación, pero ya, ¿cómo se llama? Liam. Pero ya Liam es de la generación más nueva que hay ahorita. Quiere decir que a Liam le va a tocar vivir cosas que ni nosotros los que somos jóvenes hemos pensado. O sea, a él le va a tocar ver el celular que es transparente, que es un vidrio y no ocupa nada dentro. A él le va a tocar ver otro tipo de cosas que a veces yo le he preguntado a la hermana Eva, ¿te imaginabas alguna vez traer un celular como estos hace 25 años? No. ¿Usted se imaginaba tener un celular como el que tiene ahorita alguna vez en su vida? No, hombre, si muy apenas queríamos tener teléfono del que se le hacía así dando vueltas en la casa. Y ahora sus hijos, sus nietos, traen esto para poner la música que quieran en cualquier momento. Entonces, somos diferentes generaciones, ¿ok? Entonces la Biblia se está refiriendo a que hay un género, a que hay un estado en la mente que está enfocado en las diferentes generaciones, ¿ok? Por ejemplo, la generación como Beto y mía, que nosotros alcanzamos a vivir la última etapa del evangelio antiguo, se puede decir, que eran todavía los cantos del himnario y que veías cómo la gente era libre de demonios y todo eso. No sé si también te tocó a ti esa generación. Entonces somos una generación con cierta mentalidad, ¿ok? Pero también como tenemos una mentalidad que vio milagros y poder, también hay raíces en nuestra generación que no están del todo bien. Estamos equivocados en muchas cosas. Igual en la generación de la pastora Eva, hay muchas personas que están equivocadas en muchas cosas y tuvieron muchos aciertos, pero hay una raíz que esa generación tiene. Bueno, la Biblia dice que hay personas que son parte de una generación y que hay estados en la mente que ya están ciclados por la temporada de nacimiento. Por ejemplo, la gente de los 60s piensa de una manera, la gente de los 70s piensa de otra manera y ya empieza la rebeldía y todo eso. La gente de los 80s tiene otra manera y esa manera incorrecta de pensar, solamente ese género solamente sale con proselitismo de oración y abstinencia, ayuno y oración. Otra vez vuelvo a repetir, no está hablando de demonios, está hablando de un estado de la mente a la cual muchos de nosotros fuimos entregados por caer en diversas situaciones. Dice, pero no sale sino proselitismo. ¿Qué quiere? También habla de estirpe y hay que poner mucha atención porque la palabra estirpe tampoco se refiere a demonios. La palabra estirpe se refiere a personas de un buen linaje hacia arriba o hacia abajo. Esto quiere decir que es la reina y todos los que estaban, los abuelos, los tatarabuelos y todos son parte de la estirpe de la reina y los nietos y los bisnietos son parte de esa estirpe. La palabra estirpe está hablando de una gente que trae una línea. Entonces, a ver, dice, sin embargo, este género, esta estirpe, quiere decir que hay gente escogida en la cual ha sido contaminada y esa contaminación de esa gente escogida que somos nosotros y otros muchos cristianos que hay, no va a salir sino por ayuno y oración. A eso nos estamos enfrentando. Entonces, ¿es una lucha o es una guerra espiritual? Primero interna. Por eso se han puesto las últimas semanas que no podíamos bajar esta predicación.
Necesitamos orar, necesitamos someter nuestra carne, necesitamos someter nuestro espíritu. Nosotros como gente que viene a los cultos de oración. Ahora, dice proselitismo de oración. El proselitismo de oración, esa palabra que es proeuche, dice que es adoración con oración ferviente. Es la combinación de una adoración con una oración ferviente. ¿Es una adoración o oración normal? No. Es ferviente, con fervor. Y para eso tenemos que, cada uno de nosotros, buscar en casa en el diccionario qué es ferviente. Porque eso es lo que Dios busca en nosotros. Hasta que nosotros lleguemos al nivel de oración y adoración ferviente, lo que traemos en nuestra genética, inyectado en nuestra generación, no va a salir por completo. Vamos a estar siempre batallando con lo mismo, porque eso ya es parte de la generación que nosotros vivimos, en la que nos tocó nacer. Ahora, también dice que es una adoración con oración ferviente en un lugar apartado, destinado para eso. Y lo más sorprendente es que cuando vamos al griego, dice que la adoración con oración ferviente, que era en un lugar apartado, era siempre a la orilla de un arroyo o el mar, o cerca de un suministro de agua. Y dice que la gente que hacía esa oración ferviente o adoración ferviente, lo que hacía antes de entrar o a una sinagoga o a una iglesia cercana al mar o a un arroyo era lavar sus manos, y presentaban sus manos en adoración delante de Dios. Era una creencia, ¿ok? No quiere decir que todos vamos a lavarnos las manos para que... Era una creencia, y tiene un significado muy bueno, y es que la gente estaba constantemente lavando sus manos, lavando lo que hacían. Ahora, la palabra abstinencia, ahí no tenemos escape, no es de que digamos, no, eso no significa, eso significa abstinencia de alimento, por decisión propia. Y dice que había dos tipos de ayuno. Era el ayuno personal, que cada quien decidía cuándo lo hacía, y había un ayuno público, o convocado, ¿ok? Entonces, el ayuno convocado, los reyes lo hacían para que hubiera un cambio en esa generación, en esas generaciones que estaban viviendo en ese momento. Y la personal se hacía para someternos nosotros mismos delante de Dios, o someter nuestra carne delante de Dios. Entonces tenemos ese tipo de ayuno que siempre debe de ir acompañado de adoración y oración ferviente. No es solamente abstenernos, porque luego decimos, vamos a convocar ayuno y todos dejamos de comer, pero no nos ponemos a orar ni a adorar. Tiene que ir, ¿cómo se dice? Tiene que ir acompañado. No puede ser, así como la fe sin obras es muerta, ni tampoco es por obras para que nadie se gloríe, así igual. El ayuno siempre debe de ir acompañado de oración y adoración. Amén. Ahora, la palabra generación, aquí se las dejé descrita en el pintarrón. La palabra genos, que significa clase, generación, estirpe y parentesco, el significado de genos, que abarca todo esto, fíjese lo que dice: conjunto de personas que nacieron en fechas cercanas y recibieron educación e influencia cultural y social, y adoptan una actitud común en pensamiento o creación o creatividad.
Por ejemplo, cuando hablamos de años, si hablamos de los 60s, yo creo que hasta podemos recordar canciones que representan esa época, ¿verdad que sí? Si hablamos de los 70s, también recordamos música o maneras de vestir o pensamientos de acuerdo a los 70s. En los 80s igual, temporadas o artistas similares que mostraban una música similar, la gente se vestía de una forma similar. Los 90s de la misma manera, los 2000s. Pero ahora, si observan nuestra época, ahora el TikTok o los TikTokers, los YouTubers y los influencers están representando una nueva sociedad. Están representando una sociedad muy diferente a la de los 60s, 40s, 50s, 80s, 90s, 2000s. Parece broma, pero lo hemos platicado muchas veces de una manera interna en el grupo cerrado y decimos, es sorprendente ver cómo ahora los niños ya no piensan en ser licenciados, abogados, doctores, ahora quieren ser TikTokers. Porque esta influencia cultural y social, esta influencia que está haciendo que tomen una actitud nuestros hijos de pensamiento y que su creatividad esté enfocada a hacer ahora corridos tumbados y formas de vestir muy diferentes a las que nosotros vivimos. Ahora, ojo, no quiere decir que tampoco nosotros vivimos una época correcta. Digo, la hermana Eva yo creo que puede ver a Beto y a mí, la generación que vivimos y también estábamos, pero bien errados. Y los de los 90s. Y si le preguntáramos a los de los 40s, los 60s que le tocó vivir a la hermana Eva, le han de haber dicho, no, jamás haría yo lo que ellos hicieron. Y no porque sea algo malo, sino porque la sociedad fue avanzando. Entonces, esa generación, esa extirpe que hay en todas las épocas, tiene o tenemos una contaminación que no sale sino con ayuno y oración. Eso quiere decir que lo que nosotros no hemos podido cambiar en nuestra vida, la única manera es con ayuno y oración, con una verdadera oración. Bien, ya vimos la parte es que es la parte espiritual, es una parte, esa es la manera correcta, esto es una parte, pero para hablar de algo completo nos falta la otra parte. Entonces, esta es una parte, hay géneros, hay cosas que hay dentro de nosotros, que ya vienen en el ADN, que ya vienen marcados en la época en la que vivimos, que tiene que salir de nuestra vida con ayuno y oración, que es oración, y un ayuno físico también de abstinencia. Pero luego nos vamos a Isaías 58, 6 al 11, y todavía se pone muchísimo más interesante y revelador lo que vamos a ver. Aquí está diciendo el profeta, ¿no es este el ayuno que yo os escogí para soltar las ligaduras de la maldad, para desatar las pesadas cargas y para dejar en libertad a los oprimidos y para que rompáis todo yugo? Está diciendo el profeta, voy a poner, no sé dónde ponerlo para poder. Sí. Vamos a desmenuzarlo. ¿No es este el ayuno que yo escogí para soltar las ligaduras de la maldad? Esto quiere decir que hay ligas o grilletes de maldad. ¿Okay? Es el complemento de lo que acabamos de ver en Mateo. Dice, para soltar las ligaduras de maldad, para desatar las pesadas cargas, está hablando de la opresión,
y para dejar en libertad a los oprimidos y para que rompáis todo yugo. Está hablando de un tipo de ayuno que quita la opresión, que quita las cargas. Versículo 7 dice: no es que repartas tu pan con el hambriento y que lleves a tu casa a los pobres desamparados. Cuando veas al desnudo, que lo cubras y que no te escondas de tu propia carne. Ahí nos está hablando de combinar la fe con las obras. No una cosa sola ni la otra cosa sola. Entonces, si estamos ayunando, absteniéndonos, estamos orando y adorando con oración ferviente, tenemos que acompañarla con misericordia. Cuando dice, y que no te escondas de tu propia carne, ¿se fijaron que dice así? En el original dice, no disimules, como que no ves. O sea, que no disimulemos, que no vemos. No nos hagamos los que no vemos a la gente que necesita. Eso es lo que dice realmente. También cuando dice cuando dice, no es este ayuno el que yo escogí, dice romper sin violencia, distribuir y repartir. O sea que también parte del ayuno es que nosotros distribuyamos, compartamos sin violencia, que lo hagamos con delicadeza. Hasta nos dice la manera en la cual lo hagamos. Y luego dice más adelante, entonces resplandecerá tu luz como el alba. Y luego mire lo que dice, y tu salud brotará presto. La palabra presto que viene ahí en la Reina Valera es rápidamente. Y tu salud brotará rápidamente e irá tu justicia delante de ti. Escucha esto, irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu recompensa. Eso dice la Reina Valera. Ahora quiero que escuche el original y ahí va a comprender todo y va a hacer clic. Dice, luego tu luz llegará como llega la mañana y tu salud va a brotar rápidamente. O sea, cuando tú combinas el ayuno de abstinencia con oración y adoración ferviente, la combinas ayudando al prójimo, repartiendo de una manera amorosa y cuidadosa, entonces dice que va a llegar la luz de Cristo a nuestra vida como llega la mañana, o sea, muy tempranito y para alumbrar. Y luego dice, rápidamente va a brotar salud de nosotros. Y luego mire esto, y tu justicia irá antes de él. Vamos a hacerlo dinámicamente, cuate. Mire, vamos a decir que cuate, aquí adelante de cuate está Dios. Y luego atrás de Dios está, ¿quién? La justicia. Dice, y tu justicia irá antes de él. ¿Quién es él? Dios. ¿Y luego quién sigue de Dios? La justicia. Y lo dice, y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Qué? Yo soy el que estoy ayunando y orando, yo soy el que estoy haciendo misericordia. Entonces Dios me promete que cuando yo voy caminando, va a ir la justicia delante de mí y Dios adelante de la justicia. Y atrás de mí va a estar la gloria del Señor. Y eso también pasa con ustedes. Esta posición que yo tengo ahorita es la posición de usted también. Cuando usted y yo ayunamos, oramos y hacemos obras de misericordia, se cumple la palabra donde dice, irá su justicia antes de él, está Dios, viene la justicia, yo voy caminando y la gloria de Jehová me cubre. ¿Cuántos le dan una ofrenda de alabanza al Señor? Se pone todavía más intenso y con esto casi cerramos. Dice, luego llamarás al Señor y Él te responderá. Y la palabra responderá dice aná, que es prestar atención. O sea, cuando ya estás en esa posición en la que estábamos ahorita ahí parados, yo ya estoy orando, ayunando, estoy haciendo obras de misericordia, estoy equilibrado en mi fe y las acciones que hago.
Entonces en ese momento que está la justicia delante de mí, la gloria de Dios atrás y va Dios avanzando, cualquier cosa que yo pida, entonces en ese momento Él va a girar y va a prestar atención a lo que yo voy a decir. Pero antes de mí está la justicia, porque proféticamente eso quiere decir que cuando voltea a Dios así, no va a ver a Aldo y todos sus errores que sigue teniendo. ¿Qué va a ver? La justicia. Va a ver lo que hizo a nivel espiritual Aldo. Va a ver las obras de misericordia, los momentos de oración, los momentos de ayuno. Y luego atrás está la gloria de Dios cubriendo cualquier ataque que quiera mandar el enemigo, para que en ese momento la oración que hace la persona no tenga ningún estorbo. Esas son las etapas que muchos de nosotros como cristianos nos estamos brincando. Queremos que Dios nos responda ya, pero tenemos que estar conscientes que cuando nosotros estamos orando, aquí está la justicia, aquí está la gloria de Dios, aquí está Dios. Él voltea, me observa y en ese momento no está viendo mis culpas, no está viendo mi necesidad. Lo primero que está viendo es la justicia que hay en mi vida. Y luego dice, llorarás, habla de clamar. Lo que hemos visto las últimas semanas. ¿Qué quiere decir? Ya pasaste en ayuno y oración y en bendición todos los procesos. Platicaste con Dios, rogaste, se me fue la otra palabra, suplicaste. Ahora llegaste al momento de clamar. Pero ahora tu clamor no es nada más un espectáculo. No. El clamor, está ahí Dios listo para consolarte y proveerte lo que necesitas. Porque ya validaste todos los pasos. Y luego dice, y Él dirá, he aquí. O Él te dirá, aquí estoy. Dice, si te llevas de en medio de ti el yugo. O sea, si te quitas realmente los grilletes que te tienen atado a esa generación. O sea, si ya oramos y ayunamos, adoramos, hicimos labor de misericordia, ahora estamos presentados ahí ya sin ninguna atadura, sin ninguna ligadura, sin ninguna cadena. Por eso es que ahora la justicia se presenta delante de nosotros ante Dios y la gloria de Dios nos cubre para que no suframos ningún tipo de ataque mientras que Dios nos está escuchando. Entonces dice que tenemos que dejar de hacer 3 cosas. Número 1, quitar de en medio de nosotros el yugo a través del ayuno y la oración. Estamos hablando de Isaías 58:9. Número 1, quitaremos de nosotros el yugo a través de ayuno y oración. Y lo dice, dejaremos de señalar a los demás. Y dejamos de hablar vanidad. En la Reina Valera dice Isaac, entonces llamarás y Jehová te responderá, clamarás y te dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo extendido y el hablar vanidad. Y el versículo 10 nos dice que en ese momento nacerá tu luz en las tinieblas. Nacerá nuestra luz en las tinieblas. Y dice, y tus tinieblas serán como el mediodía. O sea, aún la parte que queda de costumbres o de malos hábitos, de ahí Dios va a sacar también luz y nos va a enseñar para que nosotros crezcamos. Eso quiere decir, Él va a perfeccionar su obra en nosotros.
Y lo que va a suceder es que la gente, nuestra familia, va a voltear a vernos y va a ver lo que Dios ve también. Va a voltear a ver la justicia, que es lo que ya puede estar pasando en muchos de nosotros. Que tus vecinos o mis vecinos digan, o sus parientes digan, híjole, qué corajudo es Juanito, qué enojona es Juanita, o Petronila, pero Dios está con ella. Algo está haciendo que ha cambiado. Y hasta la gente dice, ha cambiado en algo, ¿verdad? No todo, pero ha cambiado. Pero ya que la gente diga eso, es porque ya están viendo justicia en nosotros. No se ponga triste decir, pero no han dicho, ya cambió totalmente. Gloria a Dios, ¿verdad? Un momento lo van a decir, pero ya, el que alguien del mundo o alguien que no tiene a Cristo diga, a ver, pues Dios está con ella o con él. Y sí se enoja o ha pasado una situación, pero mis respetos, decían antes en la televisión. Entonces, eso es lo mínimo que puede pasarnos, lo mínimo. Estamos hablando de lo pequeñito, pero Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. ¿Qué dice? Nada es imposible para ustedes. Y este género, o sea, estas situaciones internas que traemos, las diferentes generaciones que aquí representamos, la única forma en la que vamos a dejar esas situaciones es a través del ayuno y de la oración. Último versículo, es una promesa: y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, fortalecerá tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y dice en el original, y el Señor te guiará continuamente, conducirá, transportará, gobernará y colocará la felicidad y la plenitud en tu alma, y quitará toda tristeza, fortalecerá tus huesos, y serás como un jardín cuyo manantial trae vida. Y ahí viene la palabra kasab, que significa vida, pero también significa agua, jugo, semen o refrigerio. Está hablando de una nueva vida. Adultos, ¿sí estamos entendiendo? Está hablando de una nueva gestación. Por eso es que la Biblia dice, nuevas criaturas sois, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Habla de un nuevo nacimiento, de una nueva gestación, pero ya no habla solamente de un individuo, habla de una generación. Amén.